Esta mañana aquí con nosotros, en el panel de Frente a Frente, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ivonne Ardón, aquí a mi izquierda, con un intenso... ¿Qué color es? Es rojo, ¿verdad? Es rojo. Con un intenso color rojo. Bienvenida, Ivonne. Don Julio Vladimir Mendoza. ¿Qué tal, don Julio? Bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Don Hermes Moncada. Hermes, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y el director de la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública, don Carlos Tábora. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Gracias. Miren, yo dejo a discreción de los panelistas la mascarilla, ¿verdad? Si ustedes gustan en algún momento, cuando hablen, se la pueden quitar. Les aseguro que el moderador del programa ya tiene cuatro vacunas anti-COVID. Y tú sabes por qué tengo 4, ¿verdad? Yo soy de los que recibió la Sputnik, el componente A, el componente B, y después pues tuvimos que recibir las 2 de Pfizer, así que estoy inmunizado. Aunque uno puede estar con 4 vacunas y se puede contagiar. Y si la otra persona no tiene las vacunas, tiene enfermedades preexistentes, pues se puede complicar. Muy bien. Me alegra que estén aquí porque el tema de hoy de veras que es sumamente importante. Ayer ya se publicó la derogación de esa ley de secretos. Ya no deberíamos tener, aunque yo sé que hay otras leyes y de eso vamos a profundizar, de esas otras leyes, que yo estoy seguro las conoce el Congreso Nacional de la República y que tienen que ser reformadas y no derogadas. Si no, en nada estamos. Así que sobre toda esa temática, los comisionados más el director de la Unidad de Servicios Legales del IAIP hoy les tendrán a ustedes amplia información. Y esta es la pregunta que sobre el tema hemos formulado. Así que vamos de inmediato con la periodista Vivian Montoya. Muy buenos días a usted, licenciado Renato, y también a toda la audiencia que nos está viendo esta mañana. El tema de este día es, y ahora que no tenemos ley de secretos, ¿qué nos impediría tener acceso a toda la información pública que facilita la nefasta corrupción que corroe Honduras? Envíen sus opiniones a Frente HN y después nosotros leeremos sus comentarios. Seguimos. La derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como la Ley de Secretos, entró en vigencia este miércoles, luego de ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, con lo cual se ordena a partir de la fecha desclasificar toda información que haya sido considerada como reservada. Todas las instituciones tienen que empezar a desclasificar la información que fue reservada. Es un trabajo sumamente arduo porque hay que empezar por identificar qué se reservó, porque no hay resoluciones que nos indiquen qué fue lo que se reservó. Hay que acompañar a las instituciones para hacer ese proceso de desclasificación. El decreto 12-2022 ordena además a los titulares de las instituciones estatales a elevar la petición de clasificación de información como reservada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, tal como lo determina la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. A criterio de este diputado, esto va a desestructurar todo el andamiaje jurídico que fue creado para blindar la corrupción del país. Esa famosa mal llamada ley de secretos, que prácticamente es una ley que pues premia la impunidad, porque había muchos recursos del Estado que, amparado en esa ley de secretos, pues el Ministerio Público, específicamente los fiscales anticorrupción, no podían avanzar. Aquí se está desestructurando todo el andamiaje jurídico que en el gobierno anterior pues prácticamente habían blindado todos estos actos de corrupción. El artículo 4 del decreto también detalla que los responsables de ejecutar presupuestos y administrar fideicomisos al amparo de la ley derogada están obligados a presentar un informe de rendición de cuentas pormenorizado ante el Tribunal Superior de Cuentas o la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, trabajo que ya se comenzó a efectuar con algunas instituciones del Estado, aseguran. Ya el Tribunal Superior de Cuentas está trabajando con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Defensa en auditorías para poder identificar
revisar si se hicieron los procedimientos de conformidad con la ley, y una vez que terminen ya con los procesos de auditoría, entonces ahí mismo ellos están haciendo ya el análisis de la información que han encontrado, porque también hemos escuchado de que hay mucha información que no se las dejaron, entonces hay que rastrear toda esta información. Esta representante del CESPAD considera que esta es una muestra de buena voluntad política de las nuevas autoridades, pero cree que aún falta mucho por hacer para desmantelar la impunidad que impera en Honduras. Aplaudimos la voluntad política del gobierno de Xiomara Castro en ir desmontando todo el pacto de impunidad que fue promovido en los últimos 12 años para encubrir casos de corrupción de alto impacto y también violaciones a derechos humanos en ese contexto, ¿no? Entonces creo que es un avance. La ley clasificaba la información como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con periodos de 5, 10, 15 y 25 años, lo que dio pie a la opacidad, la sospecha y frenó seriamente el derecho a la información. Los entrevistados consideran que este también es un importante paso para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción en Honduras. Miren el tema de hoy, y yo aspiraría a que todo el mundo ponga mucha atención para comprender los alcances de esta temática, porque lo que yo sé es que hay 32, al menos 32 instituciones de la administración pública con declaratoria de reserva de información. Pero no solo eso, y aquí es donde el Congreso Nacional debe también actuar con celeridad. Hay un armazón penal en todo el Estado hondureño para esta secretividad. Miren que hay leyes penales que también contemplan reserva. ¿Cuáles leyes penales? La ley de inteligencia, la ley contra el financiamiento del terrorismo, la ley contra el delito de lavado de activos, la ley del sistema penitenciario, la ley de protección a testigos, la ley del juicio político, el Código Procesal Penal, la ley de tropa de inteligencia y grupos de respuesta especial de seguridad Tigres, la ley de policía militar y del orden público, la ley del Ministerio Público. Todas estas leyes penales contemplan reserva. Y en este momento que hablé ley de inteligencia, miren, yo les quiero decir por qué se está debatiendo este asunto de la ley de escuchas. La información que yo tengo sobre esa ley de escuchas es que no hay voluntad para derogarla. Porque miren, lo que pasa es que aquí el estamento pervierte las leyes. Esa ley no fue hecha con fines de andar interviniendo los teléfonos de periodistas, de dueños de medios de comunicación. Esa ley fue hecha con otros propósitos. Ahora, si la han pervertido, investiguemos quiénes la han pervertido y la utilizan para otros fines. Yo les quiero decir algo. Con esas intervenciones telefónicas, aquí se han capturado maleantes, secuestradores, se han resuelto secuestros, se han capturado a secuestradores. Todos tenemos así como la idea que al final aquí se cometen delitos, que hay homicidios que nunca se investigan y que prima la impunidad en todas sus manifestaciones. Pero con esa ley se han intervenido teléfonos de redes criminales y se han dado con delincuentes. Ahora, si algún mal funcionario, si algún mal empleado, si algún político con poder administrativo han utilizado toda esa tecnología con fines de intervenir teléfonos de opositores, teléfonos de comunicadores o de quien le caiga mal a un funcionario público, eso es otra cosa. Pero lo que hay que hacer ahí entonces es investigar quienes han distorsionado el espíritu de esa inversión que creo inclusive tiene financiamiento internacional y ha servido de referente para otros países. Y hasta donde yo sé, porque esto no es nuevo,
Esto no es nuevo. Eso de los pinchazos, de los ruiditos en el teléfono, esto no es nuevo. Si ya supieran cuántos ruidos en nuestros teléfonos desde hace años. Desde hace años. Lo que yo entiendo es que sí se le propuso a la presidenta Castro eso, pero los grupos de inteligencia en los que ella confía le dijeron, mire, el propósito de esos pinchazos a los teléfonos ha dado resultados en el combate, no al 100% de la delincuencia, porque todos sabemos cómo está la delincuencia en el país, pero a través de esas intervenciones se ha llegado a descubrir personas secuestradas y maleantes, redes criminales. Y por eso ella tiene ahora su reserva. Por eso ella tiene ahora su reserva, la información que yo tengo, de enviar una iniciativa tendiente a derogar eso. Yo lo que le pediría al Estado es que si hay algunos, ahí donde funciona ese asunto de la intervención telefónica, si hay gente ahí, si hay autoridades que en el pasado han utilizado esa herramienta para intervenir teléfonos de empresarios, opositores, comunicadores, lo que sea, ya eso es de investigarlo penalmente, identificarlos y decirles, aquí cometieron un delito penal, porque esa área de las escuchas telefónicas no es para lo que ustedes la han utilizado. Eso es para potenciar el trabajo de las fuerzas de inteligencia nacional contra la delincuencia común y organizada. Tienen que investigar bien ese asunto, tienen que investigar bien ese asunto. Ahora sí, ¿debería yo ver las caras sonrientes de los comisionados por la sanción de la ley? No, mira qué manera subliminal, mira qué manera subliminal de verlos. Comisionado presidente del IAIP, ¿están satisfechos después de la sanción del Ejecutivo de la presidenta Castro a esta ley que termina en parte con esos secretos oficiales, aunque ya sabemos que hay otras leyes por ahí que también contemplan reservas de información y que deben ser reformadas? Buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por permitir que estemos acá en este programa y que sea de conocimiento de la ciudadanía realmente cada uno de los aspectos que se trabajan en el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero más allá de eso, decirle, bueno, nosotros hemos venido trabajando aún con la ley de secretos, hemos venido trabajando sustentados en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Lo sabemos. Pero el sentido y alcance de esta ley, que todo el mundo la conoce como ley de secretos, pues deriva de alguna forma de los principios que ya consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Convención contra la corrupción, que derivaba en la interpretación que se debe dar al derecho a la información pública y que forma parte del derecho interno. Para luego entonces el artículo de la Constitución que creaba ese Consejo Nacional de alguna manera de Seguridad Nacional. Es así que esa ley estaba derivada en la situación de la divulgación de la información. Solo, claro está que contemplaba también situaciones propias que no determina la ley de la materia, que es una ley especial, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y facultaba a ellos que ellos determinaran la clasificación de la información, cuándo iba a ser de alguna manera confidencial, secreta, ultra secreta, y no se regían bajo la ley que nosotros tenemos en el instituto. Es así que con la derogatoria de la misma pasa a tener la preeminencia que siempre lo ha tenido, primero la Constitución de la República, que regula, si no de manera tan directa, el derecho a la información pública, pero lo determina y lo desarrolla en esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como ese derecho humano que debe tenerse en la ciudadanía a conocer, a saber cuál es la información. Ahora que tenemos ya la derogatoria, significa que nosotros en el Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos un gran trabajo que realizar, porque tendremos que conocer realmente un inventario de qué situaciones están clasificadas para luego
presentar, porque la ley ya lo regula en el artículo 17 también sobre la clasificación de la información. Entonces tendremos que tener solicitudes de cada uno de estos titulares de las instituciones donde existan clasificación de información para poder hacer un análisis verdadero, porque tenemos que ser claros ante la ciudadanía. Las leyes pues regulan cada una de estas actuaciones y no todo va a poder ser público. El principio general que rige la Constitución, que rige la ley de transparencia, es la máxima divulgación de la información, pero también hay asuntos donde contempla la seguridad nacional y eso ya tiene que ver, existir una reserva. Claro está, pero bajo los principios que ya determina la Constitución, la ley, las convenciones, y es así que nosotros somos el único ente competente para determinar si una información tiene que tener el carácter de público o de reservado. La máxima es que todo es público, pero también la ley ya contempla situaciones propias como la seguridad nacional, con los temas que son de investigación del propio Ministerio Público, cualquier órgano contralor que tenga que ver con investigaciones de delitos y cualquier situación de prevención. Por ende, nosotros vamos a tener que revisar cada una de estas peticiones que hagan los titulares, donde determinen que tienen clasificación de información, para que nosotros hagamos ese análisis profundo y luego podamos determinar si la información va a ser desclasificada o va a seguir bajo estas características de clasificación de información, pero siempre y cuando reúna los requisitos que la propia ley ya determina. Claro, nosotros sabemos que hay información, por ejemplo, el número de militares, no sé si esa información es de seguridad del Estado, ¿no es información de seguridad del Estado? No, porque estos son servidores públicos también, donde hay una erogación de recursos y por tanto esa erogación es información pública. Lo que sí no se puede saber es el número de elementos y dónde están ubicados por batallones o por regiones. Eso sí se debe de manejar con un tanto de reserva para evitar que se puedan dar algunos ataques a estos lugares donde están concentrados los elementos. Pero mira qué bien que los tengo aquí, porque ya alguien tan viejo como yo de hacer periodismo asumía que decir o informar de que teníamos 15,000 hombres en armas era una información clasificada en reserva, pero no. Tenemos el derecho a saber con cuántos policías cuenta nuestra institución, cuántos militares son los que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Esa información es pública, pero me dice Ivonne, pero cuántos elementos armados hay en determinado batallón y en qué región están ubicados, eso sí se convierte en información clasificada en reserva, previendo ataques de alguien. Así es. Igual que siempre se ha cuestionado el tema de la compra del armamento. Sí podemos saber cuánto costaron las armas para que se hayan hecho los procedimientos de licitaciones. Sin embargo, sí se debe de mantener en reserva cómo están distribuidos ese armamento que se ha comprado, pero no cuánto costó. Entonces, todos esos temas son los que el instituto tiene que analizar para poder autorizar una reserva de información. Y yo sí quiero mencionarle que la primera institución que solicitó reserva de información, que hizo uso de esta ley de transparencia, fue la Secretaría de Defensa, cuando en su momento estuvo rectorada por el doctor Edmundo Orellana. Fue la primera solicitud que llegó, el instituto resolvió, y en el 2019, que se le venció la reserva, las autoridades que estaban en su momento presentaron de nuevo la solicitud de reserva. El instituto analizó, ya nos tocó a nosotros autorizar esa reserva, pero no se le autorizó de manera total, fue parcial la reserva que se autorizó, porque los elementos que ellos presentaron al momento de pedir la ratificación de esa reserva, ya habían temas que ya no tenían vigencia, por tanto ya no era necesario que se mantuviera bajo esa figura de la reserva. Entonces, al final, el instituto, además de tener que trabajar con objetividad, tiene que velar por los intereses del país.
y no por los intereses de un determinado sector. Y por eso es que el personal que nos acompaña en las labores es un personal muy técnico, personal que su nivel mínimo educativo es universitario, ¿verdad? El más alto tenemos doctores. Entonces es un ente muy técnico, muy especializado y que ha sido sobre la marcha que desde el surgimiento de la institución han tenido que salir fuera del país, especializarse en temas de transparencia y acceso a la información. El IFAI en su momento, ahora INAI, pues ha sido la institución internacional que más ha acompañado al instituto para que podamos profesionalizar a nuestros servidores públicos y que prime siempre el derecho de accesar a la información y, como lo mencionaba el comisionado presidente, la reserva va a ser lo mínimo, si no entonces no tendría razón de ser, claro, ni la ley ni el instituto, porque por años hubo reserva de información, sin ley hubo reserva de información, y cuando se aperturan los archivos, que es cuando Honduras firma el Pacto de Estocolmo, post-Mish, que fue una de las petitorias que presentaron los organismos internacionales para que los países de Centroamérica pudiéramos acceder a fondos frescos para el proceso de la reconstrucción. Honduras adquiere el compromiso de dar información, de que hubiese una rendición de cuentas hacia los organismos internacionales, pero particularmente hacia su población. Yo quisiera que aprovecháramos esta mañana que está el pleno de comisionados más el director de la unidad de servicios legales del IAIP para que usted pregunte y mire y comprenda los alcances que tiene justamente esta institución de acceso a la información pública para fines de transparencia y disuadir la corrupción en el país. Pregunte, ¿está en reserva esto? ¿Está en reserva lo otro? ¿Está en reserva aquello? La percepción que yo siempre he tenido después de que aquí legislaron en la clasificación de reserva de información pública es que hay instituciones como la NE, como INSEP, en que yo me pregunté en su momento, ¿y para qué clasifican información esas instituciones? ¿No será con el propósito de algún mal negocio? De algún negocio donde algún funcionario público coludido con un empresario quieren sacar beneficios de dineros públicos, de recursos del Estado hondureño. Esa es la percepción que me quedó a mí, que dentro de todas las instituciones que clasifican información en reserva, hay algunas que uno dice es para seguridad del Estado, pero hay otra que, comisionado Julio Vladimir Mendoza, uno queda con la percepción que son para negocios ilícitos de funcionarios públicos con otros sectores. Buen día, licenciado. Pues yo no me quedaría solamente con la percepción, se lo puedo hasta asegurar. El solo hecho de poder ocultar información y no de rendir cuentas a la ciudadanía, pues no me da lugar a pensar de que hay algo oculto y que se están amañando situaciones fuera del marco de la ley. Por eso le digo, se lo puedo asegurar de que no debería de ser solamente una percepción, sino que debemos de asegurar de que se está cometiendo un acto de corrupción. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, pues a lo que conlleva es al ocultismo y a la poca transparencia. De igual manera, pues bueno, yo siempre lo he dicho y usted lo sabe, abanderado a la máxima divulgación de la información, el hecho es que cuando usted no le rinde cuentas a la ciudadanía, significa de que a usted no le interesa la ciudadanía para nada, no le interesa, y si no le interesa rendir cuentas, pues no le interesa el fin primordial que tiene el Estado, que es el ser o es el ciudadano. Es lamentable. De hecho, yo también le puedo asegurar de que no solamente esas instituciones clasificaron información bajo la mal llamada ley de secretos, hay bastante información. Cada día, bueno, nosotros pasamos haciendo visitas a cada una de las instituciones diariamente, y cada vez que llegamos a cada una de estas instituciones, los titulares de estas instituciones nos dicen que tienen reservada información,
clasificada como reservada bajo la ley de secretos. Lamentable. Sin embargo, pues bueno, a su primer interrogante, yo, como pleno de comisionados, nos sentimos sumamente felices. La verdad que era un grandísimo impedimento la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la Ley de Secretos. Hemos visto también que han mejorado muchísimos los reportajes de muchos medios de comunicación. Recordándole a usted que el mayor usuario de la plataforma Cielo y de la herramienta de la Ley de Transparencia son ustedes, los periodistas. Y hemos visto que cada uno de sus notas, de sus investigaciones van bien sustentadas. Y cada vez que miramos que lastimosamente que encuentran algún acto de corrupción de parte de malos funcionarios públicos, que cuando bajan esa información y cuando ustedes la lleguen a presentar por los medios, ahí miramos que es información que está subida o que fue publicada en el Portal Único de Transparencia. Exhorto a la ciudadanía, aquí lo que queda es hacer el mayor uso de la plataforma Cielo, que tiene toda la ciudadanía, que para bien tuvo a bien poner el Instituto de Acceso a la Información Pública. El ciudadano no tiene que llegar a la institución obligada, solamente pueden entrar desde cualquier buscador, iip.go.hn, se les va a abrir ahí una plataforma, ahí presentan sus solicitudes de información pública, estas son generadas a las instituciones obligadas. Si en el plazo máximo de 10 días no existe alguna respuesta, puede interponer el recurso de revisión en la misma plataforma. Ahí ya no es la institución obligada, sino que es el pleno de comisionados quienes resolvemos que entreguen la información. Y para un dato, casi el 99% de los recursos de revisión presentados de parte de la ciudadanía son declarados con lugar y le es entregada esa información al ciudadano. Es cuestión de poder fomentar la cultura de transparencia que nosotros queremos seguir desarrollando. Antes decían que el instituto era un elefante blanco. Yo recuerdo en el último programa que hasta usted dijo, ya medio agarró un poco de colorcito. Pues bueno, ya con la ley de secretos yo le puedo asegurar que ya vamos a terminar de agarrar color, licenciado. Pero tú sabes el espíritu con que lo dije, ¿verdad? Claro. Tú sabes el espíritu con que lo dije. Bueno, entonces, ya se sancionó la derogación de la ley. A partir de ahora, todas las instituciones públicas del Estado hondureño tienen que hacer una solicitud, vamos a ver si entiendo bien, don Carlos Tábora, al IAIP para cualquier clasificación de reserva de información que pretendan. Y a partir de ahora, con la derogación de esa ley, solo serán ustedes como IAIP que determinarán si esto se puede clasificar en reserva, esto no se puede clasificar en reserva. Ustedes tienen que permitir que el público acceda a la información pública en ese sentido. Quedamos claros. Con la derogación de esta ley, a partir de ahora comenzamos de cero. Cada institución tiene que pedirles a ustedes clasificar en reserva la información que ellos deseen. Y ustedes determinarán si se puede o no se puede. Bueno, muy buenos días, licenciado Renato, población hondureña. En efecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública vio con muy buenos ojos el día que el Congreso Nacional pues aprobó este decreto donde se deroga la nefasta ley de secretos. En lo personal, yo estaba en la sala de mi casa viendo la sesión del Congreso Nacional y estaba sumamente emocionado cuando se aprobaron todos esos decretos, ya que yo estoy en el instituto del año 2009 y hemos crecido de la mano con el IAIP. Es de los más veteranos ahí, ¿verdad? Casi del inventario, dicen los comisionados. Sí. Entonces, cuando vemos... No, y los voy a felicitar, ¿saben por qué? Porque me han contado que el IAIP está capacitando su personal en ese aspecto. Que no haya vulnerabilidad, que no haya actitudes dubitativas, que el personal del IAIP responda con claridad para los intereses del Estado de Honduras cuando de información pública se trate. En efecto, cuando vemos que la institucionalidad se fortalece día con día, nosotros como funcionarios y como ciudadanos lo aplaudimos. En relación a su pregunta, es sumamente importante determinar el contexto jurídico. Existe normativa internacional y nacional que avala todo este proceso de reserva de información.
partiendo de la premisa que el derecho de acceso es un derecho humano, nos trasladamos a la normativa internacional que genera la aplicabilidad de todo el derecho de acceso a la información pública en Honduras, que es la Convención Americana en contra de la Corrupción. Esta convención obliga que el Estado de Honduras se adhiera a todos los instrumentos jurídicos emitidos por la OEA. Ese primer instrumento jurídico base se llama Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. De esta herramienta jurídica surge el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos instrumentos contienen todos los mecanismos y procedimientos para reserva de información. La Ley de Transparencia y Acceso determina la facultad para el IAIP de clasificación y desclasificación de información pública. También faculta al Pleno de Comisionados la emisión de lineamientos para rectorar estos procesos. ¿Cuál es el objetivo de esto, licenciado Renato? Quitar el criterio de subjetividad que cualquier institución pueda tener y centrarnos en el principio de legalidad, que es lo que debe rectorar un Estado de Derecho. Claro. Un Estado de Derecho serio para generar la confianza de la seguridad jurídica. Entonces, cuando hablamos de estos principios, de estos lineamientos, el Pleno de Comisionados está facultado por dos vías. De oficio, que el Pleno de Comisionados puede requerir la desclasificación de una información o clasificación, o a petición de parte, que es cuando las instituciones obligadas nos piden. En este caso de ya la derogación de la Ley de Secretos, por principio la información adquiere la naturaleza pública. Correcto. Pero para que si existen elementos que puedan generar una reserva de información, es la institución obligada quien tiene que emitir un escrito solicitando al Pleno de Comisionados, motivando las razones y las causas por el cual desea la reserva de información. Y ojo con este punto, licenciado Renato, no solo es expresar, sino que debe de probar y argumentar los elementos jurídicos bajo los cuales fundamenta su reserva de información. ¿Cómo se llama eso jurídicamente? Eso se llama el principio de la carga probatoria. La carga probatoria en materia de reserva de información la tiene la institución obligada que está pidiendo la reserva. Yo como instituto no tengo que probar que se puede generar un daño, porque mi principio es la publicidad, pero es, por ejemplo, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, quien tiene que argumentarme y probarme esos elementos que ellos argumentan puede generar el riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos en materia de seguridad nacional, es un tema sumamente amplio, licenciado Renato. ¿Por qué? Porque jurídicamente no existe dentro de la normativa nacional una definición legal que determine qué es seguridad nacional. Entonces eso deja al amplio criterio de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, existe este otro instrumento jurídico que se llama Principios sobre Derechos de Seguridad Nacional, la Convención de Johannesburgo, aprobada en el 2012. Honduras es signatario de esta convención internacional y desarrolla de forma detallada cómo se debe de interpretar este proceso de reserva de información cuando se trata de seguridad nacional. ¿Cuál es el gran objetivo de este instrumento? Quitar cualquier elemento de subjetividad de nosotros los funcionarios públicos y obligarnos, como debe de ser, someternos a lo que ya la normativa jurídica determine. Entonces, en síntesis, sí, las instituciones obligadas desean un proceso de reserva, deben de argumentar y probar cuál es ese posible daño que se podría causar. Para que quede totalmente claro, en este momento, con la derogación de la Ley de Secretos, ya que ayer, no sé cuándo la sancionó la presidenta, pero solo sé que ayer se publicó, parten de cero, toda la información es pública. Toda la información en este momento es pública. Toda la información es pública. Cualquiera institución que desee que se clasifique en reserva alguna información de cualquier institución del Estado tiene que presentar el escrito ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero, comisionado presidente, sabemos que hay otras leyes, como decíamos al comienzo, y ya voy a la pausa, que contemplan reservas, ¿verdad? Como la ley de inteligencia, la del financiamiento del terrorismo
el delito de lavado de activos, el sistema penitenciario, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe hacer con estos obstáculos que todavía siguen para que ustedes asuman con la mayor amplitud las decisiones de lo que es público y lo que no es público? Bueno, licenciado Renato, abordando un poco el tema que muy bien lo explicó el abogado Tábora, también debemos partir de una situación propia, que es que hay instituciones del Estado que también hicieron planteamientos de reserva previo a esta derogación de la ley de secretos, y eso es válido, porque fue el Pleno de Comisionados, después de una resolución justa, motivada y basada en principio de legalidad, que se le determinó que sí procedía la reserva. Entonces estas reservas son válidas porque están contempladas y basadas en la Constitución, en convenios internacionales y en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces hacemos esa aclaración porque cualquiera que nos escuche acá creerá que estas resoluciones anteriores del instituto no tengan validez, pero sí tienen validez jurídica. Entonces tenemos que hacer ese parangón ahí. Ahora, con respecto a lo que usted me pregunta, tenemos también, y sabemos que existen otras leyes que están determinadas, y una que ya lo comprendió el decreto de derogación de la ley de secretos, que ya lo determina implícitamente en el decreto, que van a quedar automáticamente sin valor. Pero habrá otras que están derivadas también de situaciones propias, porque, por ejemplo, secretividad existe, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, sobre situaciones propias de las investigaciones. La propia ley del Ministerio Público contempla situaciones de investigación y que están derivadas también de todas esas investigaciones, para luego determinar, bajo ese principio de legalidad, del debido proceso, si contempla una situación de llevar a cabo un requerimiento o no. Lo que nosotros tenemos ahora de tarea es ver si cada una de esas leyes especiales que puedan existir tienen razón de ser, y ahí es donde hay que ver en contexto general, porque la máxima es la divulgación de la información y que todo sea público, pero también no todos los derechos no son absolutos, los derechos son relativos. Entonces habrá algunas leyes de estas que sí tienen razón en concepto de que contemplen situaciones propias de seguridad nacional, de investigaciones. Entonces nosotros tendremos que hacer esa valoración y esa ponderación en un momento determinado. También tenemos, nosotros de acuerdo a la ley, sí podemos dar opiniones, podemos emitir dictámenes y todo lo que corresponde para luego se revise en el Congreso Nacional. Cada una de estas leyes sí deben ser derogadas, unas porque ya la propia ley de secreto lo determina y otras porque no tengan razón de ser, pero sí debemos ser y decirle a la ciudadanía que tenemos que ser responsables en el instituto de hacer una ponderación, una valoración a efecto de que no contemple ninguna situación propia de que conlleve un perjuicio al final para la seguridad del Estado. Yo le aseguro que todo eso lo comprendemos los hondureños. Yo le aseguro que todo eso lo comprendemos. Lo que nunca hemos comprendido, y ya el comisionado Julio Vladimir Mendoza me dijo, no, Renato, usted se queda corto, no solo es percepción, es que utilizaron la clasificación de reserva de información para hacer malos negocios, para beneficiarse de los recursos públicos. Yo estoy convencido que uno sabe, un juicio en secretividad, ¿cómo va a ir a pedir uno al IAIP que obliguen a un juez, a un tribunal, al Ministerio Público que me revele información? Yo sé que no, yo sé que hay información que queda reservada, que no todo es público, pues, que no todo es público, pero la percepción que tenemos los hondureños es que reservaron y clasificaron en reserva mucha información por asuntos de corrupción. Por asuntos de corrupción. Y esa es la satisfacción que tenemos en este momento. Esta es la coyuntura para pedir la información que uno quiere. Esta es la coyuntura. Porque fuera, bueno, es que no hay información reservada en este momento. Al final ellos van a determinar, por eso dicen, tendremos un trabajo enorme a partir de ahora en determinar qué es lo que se puede dar a conocer, qué es lo que se puede saber y qué no. Pero ya
esto que está sucediendo es muy bueno para Honduras. Miren, yo tengo, porque quiero hoy con ejemplos que ustedes nos expliquen los alcances del trabajo que realizan. En este momento hay, vaya, les voy a poner el tema que mencionaba al comienzo, las escuchas telefónicas. Ustedes saben quiénes son los que están autorizados para pinchar los teléfonos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa unidad? ¿Cómo se llama? Pues mire, licenciado, es que ahí hay una cuestión. Para una escucha telefónica se necesita también una orden judicial. Una orden judicial. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso es que cuando nosotros o cuando alguien comienza a comentar de que se están realizando escuchas, hay que hacer la investigación, no solamente quedarnos con que se dice. Dos, hay que nombrarlos con nombres y apellidos, licenciado. Y sobre todo, he escuchado también eso en varios medios de comunicación, donde sus compañeras y colegas suyos, periodistas, indican de que están siendo escuchados. ¿Pero por quién? Dos, interponer las denuncias. Miren, si nosotros nos... Es que... mire, sobre eso quiero profundizar después de la pausa. Yo solo quería plantear la situación. Porque en los últimos años, no de ahora, algunas compañeras mías y yo nos hemos dedicado, sin hacer público esto, a preguntar con personas claves realmente en este país. ¿Utilizan algunos software especiales como Bukele para escuchar a la gente? Esa unidad que tienen para pinchar teléfonos, la utilizan con otros fines y no para los que fue creado esa unidad. Esa unidad de la que todo el mundo habla tiene una finalidad: intervenir teléfonos para esclarecer delitos cometidos por redes criminales o delitos en plena actividad, secuestros. Y en la investigación que hemos hecho con esos pinchazos telefónicos, aquí se han liberado personas privadas de su libertad por secuestradores. Ahora, por eso les digo, pero si lo utilizaron con otros fines, ahí es donde pregunto yo, ¿pudiese yo utilizar el IAIP para informarme? Hombre, en esa unidad donde dice que pinchan los teléfonos de opositores y de periodistas, ¿realmente lo utilizan para eso o no? Vamos a poner ejemplos para quedar claros sobre los alcances que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública y esta nueva era que representa para la institución y para todos nosotros que se haya derogado la ley de secretos y que a partir de ahora gente honesta, gente honrada, gente con compromiso por el país determine qué es lo público, qué es lo que se debe declarar en reserva y no que se preste para decir sí, clasifiquen en reserva esa información, porque me lo pidió tal ministro, porque me lo pidió tal presidente. ¿Y si ese presidente anda en la onda de negocios y cosas ilícitas? Por eso es que es fundamental la transparencia, la honestidad del recurso humano del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sobre esto venimos y profundizamos luego de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Tema que tenemos esta mañana en Frente a Frente. Y ahora que no tenemos ley de secretos, ¿qué nos impediría tener acceso a toda la información pública que facilita la nefasta corrupción que corroe Honduras? Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter y después leeremos sus opiniones. Miren, ya tenemos ya bastantes comentarios del público y preguntas del público. Bien, utilicemos este ejemplo que les ponía y que usted estaba respondiendo con ese asunto de las escuchas telefónicas. Sabemos que esa unidad fue creada para un fin, no para espiar a nadie, solo a los criminales, a las redes
descubrir los que están cometiendo delitos. Si yo le pido a usted, quiero tener acceso a información sobre esta gente, ¿está utilizando correctamente esa unidad o no? ¿Qué me respondería en este momento el IAIP? Bueno, el IAIP le respondería que a la institución obligada de que entregue la información. Ahora, pero vuelvo y se lo digo, ¿qué personal o qué funcionario público va a decir no, lo estoy utilizando para oír a Renato Álvarez, por ejemplo? Ninguno va a decir que nada. Entonces, por eso es mi recomendación, interpongamos la denuncia. No nos quedemos callados. Desde que nosotros entramos al instituto le hemos dicho a la gente, no nos quedemos callados. Hay que interponerla ante el Ministerio Público, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y bueno, y ante el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. La cuestión es que si no se hace un proceso de investigación, llega la autoridad competente a la institución, comienza a revisar los servidores, comienza a revisar los informes, los prismas y demás, y no se haga una inspección técnica de los equipos y demás equipo técnico que pueda tener esta institución, no vamos a saber si realmente fueron utilizados o están siendo utilizados de la manera correcta. Hay que recordar de que no va a venir cualquier persona y lo van a dejar entrar a esa institución para poder investigar. No nos quedemos callados. Miren, el miedo que tal vez mucha gente pudo haber tenido en los últimos 12 años, pues bueno, ya con estas últimas actividades que se les tiene que quitar muchos miedos que pudieron haber tenido, hay que interponer las denuncias respectivas y no quedarnos callados, licenciado. Sobre todo, sí he escuchado esa noticia en los últimos días, pero bueno, nadie menciona nombres y hay que mencionar nombres. ¿Sobre quiénes son los que autorizan los pinchazos para escuchas? Correcto. A opositores políticos. Correcto. Muy bien. ¿Usted quería decir algo, comisionado presidente, don Hermes Moncada? Bueno, yo solo debo decirle que en un país que se respeta y que se vive un Estado de Derecho, debemos tener leyes que sean vitales y sustanciales para el combate efectivo al crimen. Y la ley de escucha no es otra cosa. Bajo esos principios y basado en la legalidad, que es una herramienta útil y pertinente para el combate efectivo de la criminalidad. Lo que debemos saber y debemos tener claro es que también deben haber mecanismos de control para esas personas que realizan esa actividad. Y como usted muy bien lo decía, yo tengo experiencia en el campo jurisdiccional por muchos años y yo sé que realmente con esa herramienta se han esclarecido y se han llevado y se han hecho efectivas sentencias condenatorias contra personas que están dedicadas a la criminalidad organizada. Significa esto que es una herramienta de alguna manera que sí facilita y combate la criminalidad, y lo que tenemos que tener claridad también todos los ciudadanos es que todas las leyes están concebidas para el bien común, para combatir, como le digo, la criminalidad, y son las personas que están en esta unidad las únicas responsables de hacer buen uso de esta herramienta que también se ha efectuado a raíz de tantas convenciones que también contra la criminalidad, y se hizo acopio de estas herramientas para que los operadores de justicia tuviesen en sus manos herramientas efectivas y que combatieran realmente la criminalidad, y eso va en pro y en mejoramiento realmente de la sociedad para vivir en paz. Lo que sí no podemos permitir ni los ciudadanos y sobre todo los funcionarios públicos que tenemos la obligatoriedad de denunciar es que estas personas hagan con esta herramienta otras actividades que no son las que competen. Y ahí es donde es un llamado al propio Ministerio Público que pueda también, bajo esos mecanismos de control, saber que estas unidades realmente están haciendo el trabajo que deben realizar. Y a los ciudadanos que se consideran afectados, también decirles que también pueden ellos, como dice el comisionado Mendoza, presentar las denuncias pertinentes si consideran que se le han vulnerado los derechos fundamentales. Y aquí entonces es para que cada funcionario debe ceñirse a lo que la ley ya le ordena, y estas unidades tienen que tener también ese control previsto
a fin de que le puedan garantizar a la ciudadanía que no se están haciendo escuchas más allá del control jurisdiccional. Solo con orden judicial se pueden intervenir teléfonos. Y siempre se ha trabajado bajo ese mecanismo que cuando se investiga un delito, cuando hay alguna situación propia de un hecho que reviste características de un delito, se acude ante el órgano jurisdiccional y ante el juez que ya está determinado para que haga la ponderación, la valoración y emita la resolución donde se ordene la escucha. Mire, y aquí hay otro elemento también importante que hay que destacar, con todas las normativas que son aproximadamente entre 16 y 20 leyes que tienen reservada información, que todas estas normativas deben de estar alineadas con la ley de transparencia, porque si no, entonces caemos en esos vacíos jurídicos donde las instituciones o las personas se sienten vulneradas porque dicen, entonces, ¿a cuál ley me voy a apegar? Correcto. ¿Me apego a la ley que más me beneficie o qué va a pasar? ¿Cuál norma me van a aplicar? Entonces, esa fue la lucha del instituto desde el 2014 que se aprobó la ley de clasificación de documentos públicos y como le mencionaba en la pausa, pues el abogado Tábora y esta su servidora estábamos dentro de la institución, no como autoridad, sino que como parte técnica. Sin embargo, fue una sorpresa para todos que se aprobara la ley y que no se hubiese tomado en consideración el órgano rector, el órgano garante del derecho de acceso a la información para que se alineara, porque ya la ley le dice que la reserva de información tiene un plazo máximo de 10 años y lo está tipificado en el artículo 32 del reglamento. Entonces, dependiendo de la lesión que se pueda ocasionar es cuando el instituto determina qué tiempo le da de reserva a esa información que se está pidiendo que se clasifique, pero no que sea de manera discrecional, porque había una categorización que prácticamente estaba dejando a libre albedrío que se pudieran realizar actos que lindan con corrupción y que estos quedaran en la impunidad porque los delitos prescriben, no van a estar abiertos toda la vida y por tanto esa discrecionalidad es lo que, como en el argot popular se menciona, en arca abierta hasta el justo peca. Por eso es que nosotros hemos visto con muy buenos ojos que desde el Congreso se le haya retornado la legitimidad al instituto, que se le haya dado la importancia y por qué el Congreso Nacional ahora está hablando de darle un rango constitucional al instituto. Y aquí lo han dicho mis compañeros que son abogados, yo no soy abogada, yo me siento muy dichosa de ser una profesional de las ciencias de la comunicación. Esta ley fue una lucha que tuvimos los periodistas porque pudiéramos accesar a información, porque tuviéramos fuentes oficiales que nos dieran documentos que pudieran respaldar nuestros trabajos periodísticos. Y eso es lo que hoy por hoy ha permitido que la ciudadanía pueda conocer mucha información a través de los diferentes trabajos de investigación. Por tanto, el que el instituto adquiera ese rango constitucional es decir que el acceso a la información está contemplado, está tutelado bajo la Constitución, además de las convenciones internacionales. Y eso, el mensaje que manda es que no se van a volver a emitir normativas que vengan a lesionar derechos humanos como es el acceso a la información, un derecho llave. Y cuando decimos el tema de las escuchas, fíjese aquí cómo nos autocensuran, porque al saber el ciudadano de que le están interviniendo su teléfono, usted se reprime a poder expresarse y eso se llama limitar el derecho de la libertad de expresión. El simple hecho de que usted sepa de que hay una unidad que de manera discrecional interviene en los teléfonos, usted ya no habla con confianza. Y también hemos tenido información por los propios medios de comunicación de que hay personas que se han sentido lesionadas y que no solamente que se ha utilizado para investigar casos como lo mencionaba el comisionado Hermes,
sino que también para perseguir a personas. Si yo no estoy de acuerdo con su manera de pensar o no estoy de acuerdo o diciendo con algún tema, entonces buscan alguna cosita que yo pueda decir para tenerme, como decimos, agarrados de los pies y manos. Y eso no puede ser, porque entonces estamos no solamente violentando el derecho de acceso a la información, sino que estamos reprimiendo la libertad de expresión, porque ya el pueblo no puede hablar, no puede manifestarse, no puede decir no me parece lo que los diputados están diciendo, porque ya lo consideran, inclusive con eso que estaba en el Código Penal, como que usted está conspirando contra una institución, y eso no puede ser. Por tanto, todas las normativas que tienen reserva de información deben de ser revisadas y deben de estar alineadas a esta ley para que estemos en consonancia, para que se armonicen y se alineen. Y eso lo ha manifestado el presidente del Congreso. Nosotros ayer tuvimos una reunión que nos pareció muy agradable, muy honesta, muy abierta, donde el presidente ha manifestado su interés de fortalecer la institucionalidad, de darle el acompañamiento debido, pero también que esto no quede solamente como que todo es un regalo. No, el Congreso va a establecer también mecanismos que permitan que todos aquellos servidores que somos nombrados por el Congreso Nacional también informemos de lo que estamos haciendo, porque entonces ahí es donde vienen los controles y decirnos, bueno, instituto, ¿qué es lo que ustedes han hecho en su gestión? Nosotros fuimos nombrados un 10 de septiembre del 2019, terminamos nuestro periodo, si Dios nos permite la vida, el 10 de septiembre del 2024. El periodo, el mandato de los comisionados dura 5 años y si no hay razón alguna para que seamos removidos de nuestros cargos, que también tiene que ser probado, el instituto tiene una gran responsabilidad y en su momento los diputados fueron sabios en ver que las transiciones de gobierno no se traslaparan con la elección de los comisionados. ¿Para qué? Para que existan esos pesos y contrapesos que son necesarios para que una verdadera democracia realmente pueda caminar. Carlos, tú me estás pidiendo la palabra, ya te la daré después de la pausa comercial. Solo quiero que la ciudadanía quede claro en esto. A partir de la aprobación o de la derogación de la ley de secretos, la sanción de la presidenta y su publicación en la Gaceta, el Instituto de Acceso a la Información Pública ya no tiene ninguna paralela en el Estado de Honduras que le clasifique en reserva de información. Serán ustedes los que van a determinar qué es público y qué por seguridad del Estado no se puede publicar. Pero alguien se preguntará, porque hay gente despistada porque le importa más el trabajo, no pasa pendiente de los medios. Es que existía, no sé si existe todavía, un Consejo de Defensa y Seguridad, ¿no? Que tenía la potestad de definir o declarar en reserva cierta información del Estado, paralelo al IAIP, desalineado totalmente de la ley de transparencia. Y es ahí donde uno elucubraba. Y si están clasificando en reserva cierta información, ¿quiénes? El presidente de la Corte, el presidente de la República, el fiscal general y las meras torombolas del Estado, para propósitos personales, para fines personales y no por intereses del Estado de Honduras. Esa era la sospecha que uno tenía, que habían dejado marginado al IAIP. Entonces ahora ya eso termina, Nadie puede clasificar en reserva información pública si no es solo a través de las personas que ustedes ven aquí en el set de Frente a Frente. Y ellos son los que conforman el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sé que tú te querías referir a ese asunto de la ley de escuchas. Sí. Después de la pausa, Carlos. Okay. Después de la pausa, porque ese es un ejemplo que estamos poniendo aquí para medir los alcances que tiene todo esto. Y además vamos a leer mensajes que nos están llegando del público.
Ninguna municipalidad tiene reserva de información. Tiene reserva de información. Ninguna municipalidad. Y con la segunda, licenciado, en cuanto que si los fondos, si la ley es retroactiva, sí, ya la misma derogación de la ley le dice que toda aquella información reservada bajo la ley de secretos pasa a ser de carácter público, entonces toda la información anterior pasaría a ser información pública, entonces el ciudadano ya la puede solicitar. Y el espíritu de esto, no se puede clasificar en reserva ninguna cosa que tenga que ver con dinero. Solamente quiero hacer una diferencia entre lo que se clasificó bajo la ley de reserva o la mal llamada ley de secretos con relación a la reserva que tiene la compra de las vacunas, porque la reserva de las vacunas no está amparada en la ley de secretos. La reserva de las vacunas se hizo de manera directa desde el Congreso Nacional y ahí yo asumo las responsabilidades como pleno que hemos tenido también en analizar, y como mencionaban mis compañeros, es la institución que solicita la reserva de información quien tiene que probar que se va a ocasionar un daño, y en su momento el instituto en reiteradas ocasiones le mencionó a la Secretaría de Salud que no había justificación alguna para reservar el contenido de ese contrato y por tanto no pudieron probar que sí se iba a cometer o se iba a generar una lesión. Y al ver que el instituto no le daba la reserva, se fueron directamente al Congreso. Y fue el Congreso a través de un decreto que dio la reserva. Entonces, el tema de las vacunas sigue estando en reserva a menos que el Congreso eche atrás ese decreto que le dio la reserva a esas compras de vacunas, porque lo agarraron de lo que se había comprado y lo que venía hacia adelante. Con la aclaración, licenciado Renato, de que la fórmula de la vacuna, del contenido, sí, por derecho de autor y conexos, tiene que estar. Eso sí lo entendimos. En el otro tema también, licenciado, es en cuanto a los fideicomisos. Ayer estuve escuchando a varios... Ya vamos a entrar a eso, porque me está llamando justamente aquí el periodista de Tu Nota, Alex Flores, para que le entremos, y con usted vamos a comenzar sobre ese tema. Entonces complementemos, que donde hay dinero de por medio, esa información no se puede clasificar en reserva. Eso es público por principio. Todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos, de recursos del Estado, de todo lo que los ciudadanos pagamos a través de impuestos o cualquier forma de recolección de dinero, es de naturaleza pública, nada vinculado a presupuestos, a gastos, a erogación de salarios, puede declararse como reservado. Todo es público. Le pongo un ejemplo. En su momento, el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad presentó una solicitud de reserva ante el Instituto pretendiendo reservar los gastos del mantenimiento del avión presidencial. El Instituto se lo denegó. ¿Por qué? Porque ese avión presidencial se estaba manteniendo con recursos públicos y todos tenemos derecho a conocer. Le pongo otro ejemplo. Se solicitó en su momento también la clasificación de reserva de información de los gastos en las compras de las patrullas o insumos para disuadir las manifestaciones, las bombas lacrimógenas. El costo de cada bomba, esa es información pública. Cómo están distribuidos los planes y estrategia de manejos es una cuestión diferente. Eso sí, ¿ok? Pero lo que va relacionado a recursos públicos, a dinero, todo es de acceso público y no se puede reservar bajo ningún... Mira, Carlos, lo que la gente debe tener y quedar claro hoy es que se clasificaba en reserva mucha de esa información no por el IAIP, sino porque el IAIP tenía una paralela desde que se hizo esa ley de secretos en las administraciones pasadas. Y esa paralela en la que estaban, como les digo, las meras poporoilas del Estado, decidían qué información clasificaban en reserva. Y yo creo que fue en ese contexto que te dije, ustedes están ahí de adorno, no sé qué fue lo que te dije, porque quien tenía el verdadero poder de la clasificación de información era la paralela que fue creada
para otros fines y no el IAIP. Ahora, con la derogación de esa ley de secretos, recobra el Instituto de Acceso a la Información Pública la primacía en este aspecto, teniendo como Biblia esto, la ley de transparencia. Así es lo que debe entender la gente. Eso es lo que debe entender la gente. Por eso es que primamos esta sanción y esta publicación y esta aprobación en el Congreso de derogar esa ley. Y es aquí cuando el Congreso debe valorar. Hoy lo felicitamos. Muy bien hecho por la sanción y por la publicación. Habrán momentos en que escucharán críticas porque se exceden o porque desde la perspectiva periodística o de la sociedad no se hacen las cosas correctamente. Y así como hoy reciben estas felicitaciones porque es bueno para la democracia y la transparencia, sean tolerantes también cuando vengan las críticas. Muy bien, miren que tenemos una llamada telefónica, pero me parece súper interesante las preguntas y los mensajes del público. Vivian, por favor, continuemos. Así es, continuemos. Dice Santiago: Temis Alexandra, es la pregunta que ya nos había contestado el invitado. Sobre la ley de secretos no abarca la administración anterior de Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Mel Zelaya, es a partir de ese gobierno. Pero él ya explicó que sí, ¿verdad? Así es. Entonces, dice Santiago: excelente programa, consulta. La partida que recibe la presidente y que han recibido los presidentes, o sea, aparte de su sueldo, ¿es clasificada bajo reserva de información? No. Si es así, ¿cómo afecta a la seguridad o estabilidad del Estado? Buenos días. Ha dado en el clavo, Santiago, la pregunta que todos nos hacemos. Es del millón. ¿Está en reserva el dinero o la partida confidencial? ¿Ya no le llaman así de los presidentes? No está en reserva. No hay ninguna erogación presupuestaria, como lo ha mencionado nuestro director legal, está en reserva. En reserva se debe de analizar siempre y cuando vaya a afectar intereses del país. Por eso fue que también en su momento el instituto denegó una petitoria de reserva de información de unos gastos del presidente de la República. Del expresidente de la República. Pero recordemos que esa reserva que solicitó era a partir de su gestión hacia adelante, ¿verdad? O sea que si se hubiese autorizado, le hubiera agarrado también a la actual administración y a las que vengan. Fue la que pidió Madero, Carlos Madero. Así es. Entonces, no se probó, en primer lugar, con qué recursos se estaban cubriendo esos gastos que estaban pidiendo en reserva, número uno. Número dos, no pudieron probar que se iba a ocasionar un daño si esa información se sabía. Por eso es que el instituto declaró no al lugar la reserva de esa información. Ok, Vivian. Así es. Nos dice también Roberto Díaz Alcerro. Comencemos por casa. ¿Cuál es el presupuesto de la Presidenta de la República y cómo se gasta? ¿Cómo se maneja el presupuesto de la tasa de seguridad? Aprovechemos para saber los informes de quienes mataron a Landaverde y al general Arístides González. Henry Smith. Para tanto tamal es necesario tener una nueva corte, un ministerio público. A la par de esto, la CICI facilitará la persecución en conjunto con el CNA como veedor social anticorrupción. Esta mal llamada ley era un anticuerpo para proteger corruptos. Se acabó. Eduardo Ulloa. Ya derogada la ley de secretos, vendrá a salir toda la pus o podredumbre acumulada de estos últimos 12 años. Habrán sorpresas y sorpresotas de cuánto fue el despilfarro y saqueo de manera continua y sistemática del erario público. El que entendió, entendió, se tenía que decir y se dijo, dice. Leila. ¿Por qué las armas de fuego que se venden a las personas naturales y jurídicas están clasificadas como seguridad nacional si estas personas son particulares? Y es un negocio a fin de cuentas. Pregunta. ¿Hay respuesta rapidito para esa reflexión? Bueno, de hecho, la compra de las armas no está clasificada la información como confidencial ni amparada bajo algún tipo de reserva de información,
Sin embargo, sí han habido solicitudes de información pública y recursos de revisión en administraciones anteriores en las que el Pleno determinó de que era información reservada. Sin embargo, con este Pleno definitivamente no es información reservada, y aunque estoy haciendo un antejuicio que no lo debería de hacer, porque ya después cuando llegue algún recurso de revisión, ya el comisionado Vladimir ya dijo que eso no era reservada, entonces me voy a tener que excusar sobre el conocimiento del expediente. Pero todo para que la gente conozca para profundidad, para que entienda, para eso es. Adelante, Vivian. Así es, tenemos también el mensaje de Omar Andrés García, dice: secretos de Estado no debe confundirse con secretos de gobierno. Este debe rendir cuentas ante la ciudadanía por lo que gasta, recibe y hace durante su periodo como tal. Por eso están diciendo aquí, Omar, ellos que todo lo que tiene que ver con dinero no es reserva. No hay reserva para eso, no hay reserva para eso. Me dice Alex Flores, comisionado Julio Vladimir Mendoza: sigue vigente la ley de fideicomiso para fondos de defensa y seguridad. Eso afecta el acceso a la información sobre recursos de la TAS. Otro punto es que el IAIP tarda entre 6 meses y 1 año para resolver los recursos. Cuando resuelve, en muchas ocasiones ya no se necesita la información y la gente desiste de seguir el trámite. Me ha pasado en varias oportunidades. La ley de transparencia también necesita reformas. Sí, definitivamente, pero bueno, en primer lugar, y estuve viendo la nota, y estuve escuchando a varios periodistas y analistas de ciertas organizaciones de sociedad civil, en donde determinaron de que todavía sigue vigente esta ley. Sin embargo, miren, y aquí hay que ser bien claro, el artículo 1050 del Código de Comercio ahí le dice que todos los fideicomisos no deben de ser secretos, y ahí le establece las condiciones en el numeral 1 y 2. Ayer... Solo permíteme, que ya ese no es problema de ningún recurso humano nuestro, ya ese es problema de otro tipo. Es que no te diste cuenta que nos quedamos... Estuvimos fuera del aire. En negro, no estábamos fuera del aire. Ya eso es otro asunto, así que mi disculpa. Termina, espero que ya no suceda el artículo 1050 del Código de Comercio pues ya determina de que los fideicomisos no deben de ser secretos. Están buscando, miren, y aquí muchos analistas ahí que los miramos están buscándole cómo, no sé, hasta cómo blindar. No hay que caer en esas cuestiones, Renato. Ya se reformó y prácticamente derogó la ley de secretos, y no hay que buscarle más pies al gato. Ya tiene 4 y ya suficiente. Y es que alguna gente se los busca. ¿En qué sentido dice Vladimir? Pues yo no sé, ahí andan buscando la justificación para que la información siga reservada o clasificada. Y le andan buscando ahí hasta ciertas cuestiones como esta ley. Sin embargo, ahí hacen mención del Código de Comercio, pero no se recuerdan del artículo 1050 del Código de Comercio, donde se establece de que los fideicomisos no deben de ser secretos. Por tanto, y de hecho ya hubieron unos recursos de revisión emitidos por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde se determinó que cierta información de algunos fideicomisos se tuviera que entregar de forma inmediata, y fue entregada. Y uno de ellos fue la de la tasa de seguridad. El día de ayer, después de la reunión, cuando estábamos en la reunión con el presidente del Congreso, además de convertir al Congreso, a este Congreso Nacional como un parlamento abierto, nos estábamos medio riendo con la comisionada Ardón, porque le digo, en el 2006 fue aprobada la ley de transparencia. Tuvimos desde el 2010 al 2022 creando ley de secretos, creando batallones, creando situaciones que no eran correctas. Y ahora, retomando, pues bueno, ya se están derogando como la ley de secretos, elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información, el instituto, reconocer al derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, y sobre todo, ojalá que eso sea, que lo estábamos comentando fuera de cámara, que en la Constitución anterior, no a la vigente, se reconocía el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano. Y en esta Constitución pues se cortó, no sabemos por qué. Licenciado Renato, sí. Y ampliando sobre y dándole respuesta al ciudadano y al periodista, porque hay que darle respuesta en el instituto. Sí reconocemos nosotros de alguna manera que no se resuelve con esa rapidez o en los plazos razonables como ya se determina, pero no es porque no tengamos la voluntad y el compromiso de cumplimiento de la ley, porque nadie puede dejar de cumplir lo que la ley ya manda en lo que se refiere a los plazos. Pero
tenemos una salvedad y no es justificación, pero debemos ser claros y honestos. Parte de lo que formulamos ayer en el Congreso Nacional fue sobre la inyección que debe tener el Instituto de Acceso a la Información Pública de recursos para poder seguir trabajando y darle cumplimiento, así como este ciudadano nos hace ese reclamo válido de dar respuesta, porque el instituto solo cuenta con 60 personas, incluidos los comisionados, para poder atender 400 instituciones obligadas que estamos, valga la redundancia, obligados a supervisar y a controlar. Significa esto que con esta cantidad de personas, y ahora que se nos va a venir una avalancha de trabajo basados en la derogación de la ley de secreto y que tenemos que hacer una valoración y ponderación de cada planteamiento, tenemos que tener más presupuestos. Tenemos un presupuesto de 37 millones en papel que luego se convierten en 32 porque nos van haciendo recortes. Sí. Cada vez que hay una necesidad del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública es una de las instituciones que se le recorta presupuesto y eso deriva en que nosotros no podamos cumplir a cabalidad con lo que la ley ya nos determina y como funcionarios públicos tenemos que cumplir realmente lo que la ley nos manda y también darle respuesta al ciudadano, y eso es lo que quisiéramos hacer, que en el menor tiempo le pudiésemos dar la respuesta al ciudadano con una resolución justa, motivada y basada en el principio de legalidad. Creo que ya respondiste, que me enviaba un mensaje el abogado Yair López. ¿Valdría la oportunidad de consultar a los comisionados sobre esa extraña solicitud que presentó el ministro Carlos Madero sobre la reserva de cierta información relacionada con el exmandatario y saber el por qué fue rechazada la misma? Ya respondiste a eso. Sí. Además de eso, se les pidió en reiteradas ocasiones que se subsanaran porque habían muchos puntos dentro de la propia solicitud que no estaban claros, no se había tampoco ingresado el poder que se le había dado a la abogada que presentó la solicitud de reserva. Por tanto, hubo muchos atrasos dentro del propio expediente, que no fue por dilación del instituto, fue porque la parte que peticionó no entregaba lo que el instituto mandaba a solicitar. Y también es importante que la población quede clara de que la resolución no se emitió cuando había finalizado el periodo del presidente. No fue es antes. así. Hasta en el mes de octubre fue que llegaron a dejar la documentación al instituto que se había solicitado. Y recuerde que nosotros estábamos también acompañando al Consejo Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas en el proceso de las elecciones. Y nosotros, aparte de ver los recursos de revisión, las solicitudes de reserva, también tenemos otras responsabilidades, como es garantizar la protección de los datos personales, que en ese momento era sumamente importante para el proceso electoral. Entonces, que quede claro esto. Leí, parece que fue en tu nota que leí que el tazón queda en reserva. No, y eso es lo que les estaba aclarando. Sí, termine de aclararme eso. Mire, todavía, si bien es cierto, todavía existe la ley, sin embargo, y vuelvo y se lo digo, lo que sucede es que el ciudadano, tanto que se le ha mentido, Renato, de que no confía en la institución, esa es la verdad, en la institucionalidad gubernamental, estatal y demás. Entonces, colocan o mejor solicitan o interponen sus solicitudes de información pública. Creen que no se les va a dar respuesta. Cuando llega el pleno de comisionados, pues comenzamos a analizar el decreto de la creación de esos fideicomisos públicos y realmente no se reserva información. Ella se amparaba en la ley mal llamada ley de secretos. La misma derogación de la ley de secretos ahí le dice que toda disposición contraria a la derogación y a la ley de transparencia queda sin valor y efecto. Bueno, pónganse las pilas todos esos fideicomisos entonces. Sí. Además, tendrá acceso uno a la información de todos esos fideicomisos. Y el artículo 1050 del Código de Comercio también le determina, 1050 si no estoy equivocado, le determina que los fideicomisos no deben de ser secretos. Y tenemos... Entonces, ahí hay mucha gente que anda buscándole, no sé, como que miran como el mal accionar del Congreso Nacional.
No, hombre, las cosas buenas hay que aplaudirlas. Así es. Y aquí hay otro compromiso y las también malas denunciarlas. Claro. De la iniciativa de Estado Abierto, donde Honduras adquirió el compromiso de que todos los fideicomisos iban a estar publicados en un portal que también está creado dentro de la plataforma del instituto, y ahí debe de publicarse toda la información. El problema es que hay una ley de secretos, hay una ley de transparencia, entonces eso era lo que generaba esa confusión, y cada quien pues agarraba la normativa que mejor le favoreciera. Bueno, y ahora sí voy a la pausa y quisiera que esto quedara claro también. Miren, esa ley de escuchas, la ley, el espíritu de esa ley como tal, es correcto. Es para desentrañar a las redes criminales. Lo que debe hacer el Estado de Honduras es investigar si hay personas que, investidas de su autoridad, han utilizado esa unidad de las escuchas telefónicas con otros fines, con otros propósitos, y no para los que fue creada esa unidad. Eso es lo que hay que investigar, porque si se utiliza solo para desentrañar a las redes criminales, miren, esa unidad es referente aquí en la región centroamericana. Así que yo sugiero al Ministerio Público, investiguen si en efecto hay personas que utilizan esa herramienta del Estado para andar pinchando los teléfonos de personas que por su forma de pensar, por sus creencias, no le caen bien a algún funcionario público. Vamos a la pausa y está en la línea telefónica la expresidenta del IAIP, Doris Madrid. Quiere intervenir Doris. Así que vamos primero a la pausa. Cuando sufres colitis. Muy buenos días, señores panelistas, y muy buenos días a toda la ciudadanía en general que nos escucha. Definitivamente quiero sumarme a esta ponencia que está este día en su programa, para sumar, no para demeritar. Ivonne Ardón sabe perfectamente la lucha que personalmente tuvimos dentro del Instituto de Acceso a la Información para que no se diera esta ley. Pero bueno, se dio. Ahora está derogada. Ahora viene un gran trabajo, muy grande para el Estado de Honduras, y es fortalecer la institucionalidad del Instituto de Acceso a la Información Pública. Porque no basta con realmente derogar la ley. Ya el comisionado presidente Moncada decía del fortalecimiento de los recursos que debe dotársele al Instituto de Acceso a la Información. Son 16 años que tiene la ley de transparencia, la ley de acceso a la información. Ya es una quinceañera que ya salió a la sociedad y está dentro de la sociedad. La ley crea derechos, pero también los ciudadanos tenemos obligaciones, y las obligaciones de la ciudadanía es hacer uso, buen uso y no abuso del derecho de acceso a la información de primera generación. Los derechos humanos evolucionan. Por lo tanto, la ley de transparencia y acceso a la información pública, como ciudadana que soy, solicito al Congreso Nacional que sea revisada, actualizada, porque los derechos humanos son de carácter progresivo y van hacia adelante. Y otra solicitud que hago públicamente al Instituto de Acceso a la Información es que a lo interno
se revisen los otorgamientos de reserva de información que a través de varias administraciones se han dado y que definitivamente le quitan ese gran honor al mismo Instituto de Acceso a la Información. Recuerdo que estuve presente en el Instituto de Acceso a la Información, hicimos esa revisión y a Coalianza, por darle un ejemplo, se le quitó la reserva de información. La reserva de información otorgada por el Instituto de Acceso a la Información no es en piedra, debe ser revisada. Y la otra situación es que los ciudadanos necesitamos que toda esa reserva de información sea publicada, a quienes se les ha otorgado y los motivos, para que los ciudadanos entren en el ejercicio también de la revisión, aparte de la reserva de información otorgada por el Instituto de Acceso a la Información. Debemos obligadamente adecuarla a los fallos que ya existen de la Sala Constitucional. Solicito también al Congreso Nacional le otorgue al Instituto de Acceso a la Información el presupuesto adecuado. El presupuesto que tiene el Instituto de Acceso a la Información es el mismo desde el momento que nació, y con el deslizamiento de la moneda, el presupuesto cada día ha sido menor. Por lo tanto, si el Instituto va a dar, debe dar, está obligado a dar respuesta a la ciudadanía también que trabaje de la mano con el Instituto y el Congreso Nacional lo dote de la institucionalidad que tiene el derecho humano de acceso a la información. Muchas gracias, Renato, y tenga buen día y adelante, buenos ciudadanos dentro del Instituto de Acceso a la Información. A usted, abogada. Doris Madrid, miren qué lindo se despidió Doris, ¿verdad? Buenos ciudadanos. Y adelante, buenos ciudadanos, dice, del Instituto de Acceso. Compromiso también. Claro, pero miren qué cosas, ¿verdad? Hoy recobra plenitud esta ley de transparencia, ¿eh? Y mira cómo es el olfato noticioso. Mira que yo abrí la ley. Y le salió exactamente. Y miren lo que me encuentro, ¿ve? Cuando se trata de aprobación, sanción y promulgación. Roberto Micheletti Baín, presidente. José Alfredo Saavedra Paz, secretario. Blanca Edith Rivera, secretaria alterna. José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República, y el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, Jorge Arturo Reina Iriaque. Hoy la Biblia del Instituto de Acceso a la Información Pública recobra el vigor, la plenitud después de la paralela que se le había impuesto. Y miren cómo se aprobó, quienes sancionó y promulgó la ley. Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso. José Alfredo Saavedra Paz, secretario, y la alterna Blanca Edith Rivera, cuando José Manuel Zelaya Rosales era el presidente de la República y Jorge Arturo Reina el secretario de Gobernación. ¿Cómo son las cosas? Mira, vamos a la pausa y regresamos ya con reflexiones y comentarios finales de nuestros panelistas. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. Ahora con Puntos Texaco, registrarse, acumular y recibir combustible gratis es tomar una decisión inteligente. ¿Quieres saber cómo inscribirte? Hay 3 maneras. Ingresa a la web leal.co /Texaco, descarga el app Leal o en las estaciones de servicio participantes. ¿Quieres combustible gratis? ¿Gratis? ¿Gratis? ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Junto a una mujer emprendedora, independiente, empoderada y previsora, está Mujeres Adelante Ficosa, la experiencia financiera con beneficios pensados para ti, porque eres talentosa y... Ponemos un poquito de picante a la sección de Banco de Occidente. Eso ha quedado claro hoy, ¿verdad? Sí puede ser pública.
sí puede ser publicada. No, y no es para desmentir a tu nota, como si es un medio hermano. No, es porque hay demasiadas opiniones. Hay demasiadas opiniones. Y aquí, el panel de Frente a Frente hoy, integrado por los comisionados del IAIP y el director de la Unidad de Servicios Legales de este instituto, Carlos Tábora, nos dice que sí se puede tener acceso a la información del tazón. ¿Me lo repite de nuevo, claro comisionado que sí, Vladimir? Claro que sí. De hecho, por eso es que era la aclaración, porque no sé por qué le andan buscando supuestas lagunas cuando no existen. La misma derogación de la ley de secreto pues ya establece de que toda la información contraria a la ley de transparencia y a la derogación de la misma ley y que había sido declarada reservada durante 10, 15, 20, 25 años, pues queda sin valor y efecto. Okay. Así de simple. Así que Raquelita Romero, a cambiar de urgencia este titular, actualizarlo. Continúa con la sección, César. Bueno, al final es ASJ quien dijo eso. Correcto. Así es. Divulgamos lo que dijo ASJ, sí. Una nota internacional: Estados Unidos concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Todas estas informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos de todo tipo a su disposición, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Carlos Tábora, ya en la recta final, ¿qué necesita esa ley de transparencia? ¿Qué nuevos elementos para fortalecerla en esta coyuntura? Les comentaba entre la pausa comercial que, como muy bien lo expresaba la excomisionada presidenta del instituto, la abogada Doris Imelda Madrid, el derecho de acceso ha ido progresando, ha ido evolucionando tal como lo manda la doctrina de los derechos humanos. Ponía un ejemplo, por ejemplo, el Estado de Uruguay en la evolución de este derecho de acceso a la información pública ha incluido que las declaraciones juradas que todos los funcionarios públicos realizamos en el ejercicio de nuestro cargo adquieran la naturaleza de pública. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo ingreso como director de la Unidad de Servicios Legales, yo declaro cuánto es mi salario. También declaro los bienes inmuebles que tenga, vehículos, casas, terrenos y cuentas bancarias. Según la evolución y la progresividad del derecho del acceso a la información pública, tomando como ejemplo el Estado de Uruguay, determina que esa información general es de acceso a la información, que se mantendría en secreto porque es un dato personal. La dirección domiciliaria de mi casa, obviamente eso sí no es público, pero sí la ciudadanía tendría derecho a conocer, con esta evolución del derecho, si yo tengo una casa, si no tengo casas, si tengo un carro, si tengo dos carros, si tengo un terreno. ¿Por qué? Porque eso fomenta la participación ciudadana para que el ciudadano se vuelva un auditor social. Si el ciudadano conoce mi salario y si el ciudadano conoce mis bienes, hace un cruce de información. Y ese cruce de información permitirá que el ciudadano se convierta en el principal auditor de nosotros los funcionarios públicos, porque después va a decir usted, ¿cómo es posible que el director de la Unidad de Servicios Legales del IAIP, que tiene un salario de 33.000 empiras, tenga 3 casas, 5 vehículos, pase viajando? Materialmente eso es imposible, y ese es el espíritu y la esencia del derecho del acceso a la información pública. Entonces ese sería uno de los elementos que deberían de agregarse. Otro aspecto importante a mencionar es que hay figuras complementarias. Por ejemplo, está la ley de archivos, que justamente ayer, y vale la pena mencionar, la diputada Fátima Mena ha estado muy al pendiente. Ayer yo le envié el documento para trabajar en este proceso de decreto, porque es muy importante para hacer las investigaciones tener archivos, licenciado. Claro. Si no hay archivos, ¿qué voy a investigar? Y esta es otra demanda importante, porque el instituto
ha conocido de muchos casos que nos toca ir a hacer inspecciones. Justamente el día viernes próximo vamos a la alcaldía de Atima, Santa Bárbara, a hacer una inspección porque el alcalde nos dice no hay información, no quedó información. Entonces vamos con los funcionarios del instituto a la alcaldía municipal a verificar estos elementos y también verificar que el funcionario municipal haya presentado las denuncias pertinentes ante los órganos jurisdiccionales pertinentes. Otro elemento importante supletorio a la ley de transparencia es la ley de protección de datos personales. Ese es un elemento fundamental que debe de incluirse dentro de todo este contexto de reforma y de fortalecimiento a la institucionalidad. Muy bien. Vamos a la última pausa, luego Ivonne Ardón, don Julio Vladimir Mendoza y don Hermes Moncada tienen los comentarios finales. En los pulmones se acumula el moco donde crecen y se reproducen los virus y bacterias. Presentamos Tucol D, el expulsador de flemas. Su fórmula es de 3 acciones. Junta las flemas, las disuelve y cuando están listas, las saca con tos efectiva, que te limpia, que te alivia. 3 acciones, un expulsador. Tucol D, el expulsador de flemas. ¿Tienes tos con flemas? Ve a tu farmacia Simán y pide Tucol. Su fórmula es de 3 acciones. Junta las flemas, las disuelve y las expulsa. Recuerda, ve a farmacia Simán y pide Tucol. Foros HRN-TSI presentan Reactivación Económica y Generación de Empleo en Honduras. Analizamos con expertos los efectos negativos que dejó la pandemia y cómo superarlos para brindarle a nuestra población desarrollo. Tienen las personas aquellas que aprobaron los contratos que pertenecían al directorio o junta directiva de Inves y posteriormente pues miren las investigaciones. Hace poco acabo de ver una ahí de un medio de comunicación que está siguiendo el dinero y efectivamente por ahí que se vayan. Lastimosamente la misma ley de transparencia y acceso a la información pública lo prohíbe a los tres de poder emitir opiniones sobre la información publicada. Vladimir es que se arriesga un poquito, pero cuando mira que está llegando a la frontera, solo se acuerda del comisionado presente y no, aquí me quedo. Comentarios finales. Debemos saber y tener ese compromiso realmente que los funcionarios nos debemos ceñir realmente a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley, y bajo ese entendido debemos actuar. Quiero decirle a la población realmente que nosotros en el Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos un compromiso, tenemos claro qué acciones podemos realizar y qué es lo que vamos a ir efectuando día a día, y a mí me gusta siempre decirle a la ciudadanía que una cosa es lo que le reconoce la ley sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública y la otra cosa es cómo se lo traducimos o cómo se lo llevamos a la realidad. Y para eso necesitamos regionalizar el Instituto de Acceso a la Información Pública, llevarlo a los lugares para que el ciudadano de a pie, y ya no solo sean ustedes los periodistas que tengan oportunidad de accesar a estas plataformas, sino que el ciudadano de a pie conozca cómo se efectúa cada una de estas. Hay que seguir trabajando en eso. Y miren que me escribe Lester Ramírez. Yo le tengo un profundo respeto a Lester de ASJ. Me dice Lester, solo para aclarar, en la tasa de seguridad aplicaron la ley de inteligencia por dejar en secreto. Pero como se van a revisar, por eso es que el presidente del Congreso ayer, con muy buen tino, nos ha mencionado que vamos a trabajar en conjunto, instituto, comisiones del Congreso, para poder dar una revisión a todas estas normativas y evitar que se sigan dando reservas de información en el manejo de los recursos, porque ya aquí se ha dejado claramente establecido que todo lo que tiene que ver con erogaciones presupuestarias no puede ser reservado. Ok. Bueno, a todos muchas gracias, les agradezco, muchas gracias. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecerles. Nos van a cortar. Y que el instituto está siempre con las puertas abiertas para poderles atender. Buenos días a todos.
Mientras tanto, en la casa más alegre de Honduras... Buenos días, ¿cómo estás? Te recibimos con una sonrisa. Te traemos muchas sorpresas, información muy precisa. Las mañanas del 5 es la casa más alegre de Honduras. Las mañanas del 5, vivamos nuevas aventuras. Las mañanas del 5, mejores consejos para tu vida. Las mañanas del 5.